Para todos. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, atención a esto, hermanos: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano Albert, continúa la lectura, por favor, hasta el versículo 20. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, porque son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Amén. Una parábola, hermanos, que describe tantas cosas reales en las que hay que meditar. Hace unos 9 años meditaba en esto, y lo meditaba sobre todo con una pregunta: ¿qué clase de terreno soy yo? Porque si usted alcanzó a mirar, hay varios factores acá. Hay uno que es el sembrador, hay otro que es la semilla, y hay otro que es el terreno. Y da la sensación de que Jesús está inclinando todo, no hacia la semilla, no hacia el sembrador, sino hacia el terreno. Como quien dice, depende del terreno lo que pueda ocurrir con la semilla. Depende de qué clase de terreno.
Y en esta realidad, uno tiene que empezar a mirar algo puntual. Y lo miramos en la reflexión de esta mañana. Y es que usted debe mirar qué calidad de corazón tiene usted. ¿Qué calidad de terreno? Pero no solo eso. Debe mirar que aparte de la calidad de terreno, hay, si usted se dio cuenta, hay otras situaciones que también intervienen en contra del deseo de Dios poner a producir la semilla pura que Él puede y quiere sembrar en nosotros. Por ejemplo, si usted lee, el apóstol Pablo dice, yo planté, ¿lo ha leído? Apolos regó, pero el crecimiento. Y entonces usted se pregunta, bueno, ¿yo por qué no he crecido? ¿Será que Dios no da crecimiento en tu vida? ¿Qué detiene el crecimiento? Algo así meditábamos el domingo anterior. Pero quiero que hagamos un alto antes de continuar, porque quiero que recordemos en 1 o 2 breves minutos la hilación del pensamiento de las últimas meditaciones para poder engranar con esta. Nosotros hemos meditado en lo que significa un verdadero arrepentimiento. Hemos meditado también que debemos arrepentirnos y comprometernos con Dios. No sé si se acuerdan de eso. Lo meditábamos con el libro de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Meditábamos en que Dios requiere que nos limpiemos para poder ser instrumentos de honra en sus manos. Y en los últimos domingos hemos meditado acerca de la obra de Dios en nuestros corazones. Y que qué es lo que la palabra de Él quiere hacer en nuestras vidas. Y mirábamos dentro de esa idea 3 obstáculos, el domingo hace 15 días, que hay altivez, ¿recuerdan? Argumentos y desobediencia en el corazón del ser humano que hacen que la palabra no produzca lo que Dios quiere generar. Pero hoy, en la lectura que acabamos de hacer y lo que vamos a meditar, Jesús se encarga de abrirnos más los ojos y mostrarnos una gran cantidad de obstáculos, que hoy lo vamos a resumir, que están interviniendo fuertemente en el producir de una semilla. ¿Cuánto dura una semilla para nacer? Piense, no conteste. ¿Cuánto dura una planta para crecer? Existe una planta, no quisiera hablar de ella, por allá en Japón, que dura años para brotar. Más de 2 años. Pero tiene su especialidad esta planta. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, no solo en los cultivos, sino mucho más en los negocios, a que cuando sembramos o invertimos, queremos ver producción. ¿Cierto? Nadie, y sobre todo en nuestra cultura latina, quiere montar un negocio o hacer un cultivo esperando tener resultados en 10 años. Nadie. Queremos ver resultados ya, ganancias ya. Bueno, asimismo, cuando Dios sembró la palabra de Él en nuestro corazón, Él también quiere, por eso enfatizaba lo de la palabra seguir, que cuando Jesús le dijo, Pedro, Simón, ven en pos de mí, ¿qué hizo Simón Pedro? Dejó todo y le siguió. Enfatizamos entonces que cuando Él sembró la palabra en nosotros como semilla, el sueño, el deseo de Él es que produzca de una. Que los resultados sean acordes con el tiempo en que fue sembrada. Nosotros hemos llevado nuestra vida a un parecido con esa higuera que leíamos al principio de hoy. Empezamos a crecer en hojas, en color, pero no en fruto. Hoy, hermanos, vamos a mirar con detenimiento algunas situaciones. Vamos a enfatizar una vez más ahí en el versículo. Vamos a mirar los versículos
Ustedes yo sé que conocen la lectura, pero miren el 8 un momentico, mírenlo bien detenidamente, el versículo 8. Porque vamos a empezar con esta idea, hablando de la buena tierra. No le vamos a gastar tanto tiempo a las otras tierras, solamente unos aspectos, pero más que todo vamos a mirar la calidad de buena tierra. Miren que la buena tierra, hermanos, dice, brotó, ¿qué más? Creció y produjo. Ahora observe las cantidades de ganancia, a 30, a 60 y a 100, wow. Un negocio que le genera a usted ganancia al 30, al 60 y al 100. Usted está listo para no volver a trabajar, ¿verdad? Entonces usted en esas tres expresiones que se convierten en 6, brotó, creció y produjo, pero luego aparece a 30, a 60 y a 100, ahí Dios le está indicando cuánto poder tiene la semilla de Él como palabra que es. ¿Como palabra qué? Como palabra poderosa, pura, santa, recta, viva, más cortante, como lo miramos el otro día. ¿Útil para qué? Para redarguir, para exhortar, para instruir. Su palabra que es espíritu y que es vida, tiene un poder, que ahorita vamos a tocar 3 aspectos de ese poder. Ella quiere, hermano, y tiene la facultad de que en el momento que es sembrada, tiene la facultad inmediata de hacer brotar, tiene la facultad de hacer crecer y tiene la facultad de producir por montones. ¿Entienden? Entonces vamos a detenernos y a preguntarnos ¿qué tanto ha brotado? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Y qué tanto ha producido esa palabra sembrada en mi corazón? Si yo me pregunto, y si usted se pregunta ahora mismo, ¿ha producido el 30? Para no ir al 100 todavía. ¿Usted ha producido el 30% de frutos que Dios espera de usted? Dios ha logrado producir en usted el 30% de la capacidad que tiene la palabra de Él en su corazón, relacionado con el tiempo que tiene de llevar en Cristo. ¿Cuál sería su respuesta? Piense. Porque es para meditar. ¿Cuánto he producido para Él? ¿Por qué? Porque la higuera nos deja claro que Jesús como que se sintió engañado y terminó maldiciéndole. ¿Sí? 30, 60 y 100. Pero no vamos a entrar todavía por allá. Vamos a venirnos más abajo a las 3 expresiones primeras. Brotó, creció y produjo. ¿Qué es brotar? Nacer. La palabra de Dios, léalo por favor, en 1 de Pedro 1, 22. Hermano Nicolás, por favor, 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, entonces tiene que preguntarse 3 cosas en este versículo. Primero, ¿ya la palabra de Dios nació en usted? 2, ¿usted nació de simiente corruptible o de simiente incorruptible? Y 3, ¿para qué nació usted? ¿Para qué nació usted? Ninguna de las damas que están aquí, yo sé que a las damas en una gran mayoría le gustan las plantitas, ninguna siembra una planta para verla siempre del mismo tamaño, ¿verdad? Y que no produzca flores, por ejemplo.
siempre quieren que crezca, que produzca flores, que adorne. Entonces esto nos hace recordar, hermanos, que Cristo pagó un precio por nosotros para algo, no para simplemente tenerlos ahí. El brote que pueda producir la palabra de Dios implica, hermanos, nacer con el ánimo de crecer. Y ese nacimiento, increíblemente, solo lo produce la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, si usted no ha nacido de nuevo, o usted es un mal terreno, o la palabra pura, incorruptible, no ha sido sembrada en su corazón. Y posiblemente usted crea que sí. La otra expresión, brotó, ¿qué más? Creció. El Señor, y fue el último versículo del domingo anterior, quiero que lo recordemos, Hechos 20, vamos a leerlo por favor. Hechos capítulo 20, versículo 30. Y luego volvemos a pedir otra vez para mirar. Hechos 20, vamos a leerlo desde el 30 al 32. 31 y 32, ¿listo? Hechos 20, 31 y 32. Hechos 20, 31 y 32. Hermano, Jorge, usted lo puede leer, por favor. Por tanto, legal acordando, 31 me dijo, ¿no? Sí, señor. Por tanto, legal acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora también, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarte, o sea, para hacerte crecer. O sea que, mira que si fuera por parte de Dios, con todo el poder que tiene su palabra, ya el crecimiento tuyo debiera hacerse notorio. Porque no solamente el deseo, y ojo con esto, no es que Dios te manda a que con tus fuerzas crezcas. Él te da las herramientas y la esencia del poder de su palabra para que tú puedas crecer. O sea que ahí, desde ese punto de vista, cada uno de nosotros está en deuda con Dios, porque Él da el crecimiento. Entonces, debe crecer. Si usted se preguntara ahora mismo, ¿cuántas cosas ha permitido y ha hecho Dios que crezcan en ti, espiritualmente hablando? ¿Cuántas cosas han crecido? Piénselo bien, medítelo, porque se hace necesario, hermanos, que usted viva pensando en eso. ¿Y cuántas cosas se quedaron ahí como nacieron? ¿O cuántas cosas intentaron crecer? Pero recuerden, hay semillas que fueron sembradas junto al camino. Hay semillas que fueron sembradas entre piedras. Pero mire este dato, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. ¿Cómo dice este bendito y hermoso pasaje? Bueno, Jaime, ¿se puede leer? 1.21, Santiago 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. ¿Hasta dónde? Hasta ahí.
puede salvar. Pero mire que pareciera esto salido de la parábola del sembrador, porque Santiago está diciendo que hay dos grandes obstáculos para recibir la palabra con mansedumbre. Cuando tu corazón está lleno de inmundicia y de abundancia de malicia, ¿qué va a pasar con la palabra? No va a pasar nada. En otras palabras, por mucho poder que tenga, ella se estrella con el poder que hay en tu corazón. ¿Quiere escuchar esto? Termina siendo más poderoso tu corazón que la palabra de Dios. Termina siendo más poderoso la malicia, la inmundicia, que el poder de la palabra de nuestro Dios. Entonces, allí, hermanos, es imposible el crecimiento. Pero viene la tercera parte. Dios quiere que produzca. Si nos devolvemos al crecer, hermanos, para relacionarlo con el producir, miremos lo siguiente. ¿Cuánto ha crecido tu relación con Dios? Para empezar por ahí. ¿Cuánto ha crecido tu buena relación, por decir algo, con tu esposa? ¿Cuánto ha crecido tu relación con tu esposo? Porque la semilla tiene el poder de hacer crecer. ¿Cuánto ha crecido dentro de ti los buenos pensamientos, por decir algo? Porque ella tiene poder para todo esto. ¿Cuánto ha crecido en ti el buen vocabulario? El deseo de estar más cerca de Dios. Y vamos a pasar a la otra, y después vamos a mirar unos ejemplos, que es sí, y en sí la palabra producir. ¿Qué es producir? Lo dije al principio. Nadie planta un cultivo, ni nadie monta un negocio para no producir. Todos queremos ver resultados en todo. En todo, nuestra mente se ha condicionado a ver resultados siempre. Pero viene la pregunta, ¿y Dios qué espera de ti? Lo mismo también. Él quiere ver resultados de lo que Él hizo, está haciendo y va a hacer contigo. Espera ver resultados en ti. Él espera que al llegar a ti como planta que Él plantó, encuentre el fruto. Entonces vamos a leer ese pasaje de Amós que leíamos en el estudio el miércoles y lo vamos a relacionar con Filipenses 1. Amós capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9. Les ruego en el amor del Señor, en su casa lean, relean, mediten estos dos versículos. ¿Cómo dice? Hermano, por favor. 9:15, por favor. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Y lo miramos el miércoles. Está hablando de la iglesia y de cada cristiano. No está hablando de una tierra física. Cuando esta profecía es anunciada, Dios le está prometiendo a los futuros hijos de Dios, póngale cuidado, que serían plantados por Dios. Cuando tú eres plantado por Dios, necesariamente debes crecer y necesariamente debes producir. Hay un versículo, hermano, que nos ayuda a meditar en algo a profundidad. Y el Señor dice, por allá en Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, es el momento, hermanos, de pensar, de meditar, bueno, yo soy una planta plantada ¿por quién? ¿Por el hombre? Por Dios. Plantada por mis emociones, plantada por la religiosidad, por Dios. Si usted es plantado por Dios, si yo soy plantado por Dios, entonces debí haber brotado, debo estar en constante crecimiento y debo estar produciendo. Esa es la realidad. ¿Sí? Debo estar produciendo. ¿Produciendo qué? Buen testimonio.
El Espíritu Santo debe estar produciendo en mí buenos pensamientos. El Espíritu Santo debe estar produciendo en mí buen vocabulario, buena conducta, buenos deseos, deseos de perseverar, deseos de consagrarme, deseos de producir y producir para Dios. Ahorita vamos a mirar la parte de 30, 60 y 100. Vamos a meternos ahora, hermanos, con un gran problema que Jesús mencionó allí. Obsérvenlo detenidamente en el versículo 9 ahora, de Marcos 4. Mire bien ese versículo 9. Yo les voy a pasar una copia más extensa del tema, como le dice el Señor. Mire, un origen al que hay que ponerle mucho cuidado para analizar por qué crece, por qué produce o por qué no crece y por qué no se produce. El versículo 9 da una gran visión y claridad. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Oír qué? Allá en Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este momento, hermanos, el análisis que Dios quiere que tomes en cuenta es, ¿qué tipo de oídos tienes tú? Mire que ya no es el corazón. Ahora es el tipo de oído. Porque hay oídos que quieren escuchar de cuanta cosa en este mundo, pero pocos quieren escuchar de la palabra de Dios. Tu oído le puede fascinar mucho la murmuración, le puede fascinar mucho la música, le puede fascinar el chisme, la televisión. Entonces, entiéndase lo siguiente. ¿Por qué hoy el ser humano, y ayer se lo preguntaba a los chicos en la clase, con la primera pregunta que trabajamos, ¿por qué el ser humano hoy tiene dificultades para oír a Dios? Piénselo bastante. ¿Por qué el tiempo para oírlo a Él es totalmente limitado? Es acondicionado. Es incluso a veces obstruido por nosotros mismos. ¿Por qué no hay calidad de tiempo para oírlo a Él? Bueno, no es que no haya calidad de tiempo, lo que pasa es que no hay calidad de oídos. Si no hay calidad de oídos, no hay calidad de tiempo. Entonces Jesús está diciendo, mire, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esto no es para todo el mundo. Ay, 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 ¿qué clase de oídos tengo yo entonces? Y pasemos y avancemos entonces. Versículo 11. A ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Usted está fuera o está dentro. Ahí está diciendo. ¿Cuándo puede crecer la palabra de Dios en mí? Cuando yo permanezco dentro. Pero si yo saco un pie, hermano, para las cosas del mundo, estoy queriendo estar fuera. Observe bien, a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es duro, ¿no? Por eso él dice el que tiene oídos para oír. O sea, el que está fuera de Cristo no tiene la mínima posibilidad de percibir los grandes misterios de Dios. Podrá tener alguna idea. Es más, haga la prueba si quiere. ¿Cuántas personas usted puede salir por aquí y preguntar quiénes leen la Biblia? Y casi siempre va a encontrar esa respuesta. Yo la leo, pero no la entiendo. No se puede. Es imposible, hermano, cuando usted no tiene oídos para oír. A Dios no puede. Ahora, escuche esto. Para que viendo vean y no perciban.
Qué difícil, hermanos, es aceptar que yo tengo un corazón conectado a mis ojos, porque el corazón está conectado a todos los órganos, espiritualmente hablando. Lo que entra por mis ojos va a mi corazón, lo que entra por mis oídos va a mi corazón, y allá empieza a gestarse algo. Y me está advirtiendo el Señor que si no tengo oídos para oír, puedo leer, puedo escuchar, ¿pero qué? Pero no voy a entender ni me voy a convertir, no voy a cambiar nunca. Entonces los oídos míos necesitan una sanidad, hermano. Porque hasta el día de hoy, hermano, al examinarme, yo no veo crecimiento en mi vida. Porque hasta el día de hoy, si me examino y no encuentro crecimiento, entonces mis oídos están tapados. Y si no ha producido, mucho más peligroso el asunto. ¿Qué debes producir, hermano? ¿Qué quiere Dios producir por medio de tu espíritu? Por medio de su espíritu en ti. Cuando dice a 60-30, vamos a analizar, hermanos, esos tres monstruos, que son unos enemigos, ellos son familiares entre sí. Obsérvelos. Ahí, en el versículo 19. Vamos a leer en Marcos 4, 18 y 19. Tres grandes monstruos. Los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, ¿quiénes son? Dice, vamos a ver, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Cuáles? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, mire esto, entran, ahogan y la hacen infructuosa. Entran, ahogan y la hacen infructuosa. Allá leíamos y mirábamos, brota, crece y produce. Ahora es, entra, ahoga y la hacen infructuosa. ¿Y qué vamos a meditar acá, hermano? ¿Cuáles son esos afanes de la vida? Vamos a detenernos un momentico ahí, mediten un momentito ahí, usted con Dios en su corazón. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? ¿Qué es lo que más te afana a ti? Para que vayas a una pregunta, ¿a dónde te va a llevar eso que tanto te afana aquí en la tierra? Piense, hermano, no hablemos, pensemos. ¿Qué es lo que más me afana? Jesús le planteó esta idea a Marta y le dijo, Marta, estás afanada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Era mal lo que estaba haciendo Marta? No. Pero para Jesús no era importante lo que estaba haciendo Marta. Y para la vida espiritual de Marta, mucho menos. Afanes, hermanos, tiene que ver con ¿qué? Con todo aquello que el mundo ofrece. Pero no solamente ofrece, sino que esclaviza. Para que usted alcance cosas y las disfrute. Pero mientras esto se da, hermanos, sus pasos de alejamiento de Dios se van dando de una manera disimulada. Y me acuerdo que cuando tocábamos este tema, yo ya lo tengo con la fecha y todo aquí, hay un hermano que decía en este punto, hermano, ¿cómo hacemos para que la vida no nos gane con sus afanes? Ahorita lo vamos a mirar. Lo que necesitamos meditar ahora mismo, hermanos, es que los afanes de la vida, o de este siglo, tienen la siguiente característica. Póngale mucho cuidado y piénselo hoy, mañana y toda la semana. Los afanes de la vida generan una necesidad en tu corazón. Una necesidad
que deben resolver. Y cuando esto, mire, vamos a leer otra vez el proceso. Dice, entran y ahogan. Cuando ellas logran entrar en tu corazón, te ponen a caminar en pos de ella. Entonces lo que hizo la palabra es ahogar. Esos afanes están regados en todo el Nuevo Testamento y hay un versículo que dice en Proverbios, que lo leímos el domingo pasado, que tiene que ver con los necios. En ese punto, hermanos, Jesús les dice a toda la humanidad: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y cuando todo el mundo se le fue, y se le fue, y se le fue, quedaron solamente los 12, y él les pregunta, ¿ustedes se quieren ir? Pedro termina estableciendo la verdad que nosotros necesitamos tener grabada en nuestro corazón para que los afanes de la vida no nos muevan el piso. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Esa frase, hermano, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a coger? Si solo en Cristo están las palabras que producen, que crecen y que te pueden hacer lo que Dios quiere. ¿A dónde vas a coger? El engaño de las riquezas, hermanos. Nótese que Jesús está diciendo, mírenlo bien, por favor. ¿Lo tiene allí? Versículo 19 del Marcos. ¿Lo tiene? Dice, el engaño de las riquezas. No está diciendo las riquezas. ¿Lo está viendo clarito? ¿Usted sabe quién fue uno de los hombres más ricos de la humanidad? El hombre más obediente, llamado Job. Así que si fueran las riquezas, Job no hubiera sido obediente. Es el engaño de las riquezas. ¿En qué consiste el engaño de la riqueza, hermano? Piense y medite lo siguiente. Las riquezas te llevan a odiar, a menospreciar. El crecer en las riquezas te lleva incluso al hombre, lo lleva a matar. Lo lleva a rebelarse, a veces hasta con su propia familia, contra la sociedad. Pero escuche este dato. Te traspasa el corazón, dice el apóstol Pablo. ¿Lo quiere leer? Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Versículo 10. Observe que también Jesús dijo allá el engaño de las riquezas. Aquí el Espíritu Santo está diciendo, no es el dinero. Observe que el problema no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se... ¿Por qué? Porque entró, ahogó e hizo infructuosa la palabra. Allí, cuando está diciendo, hermano, mire, algunos se extraviaron y otros fueron traspasados de muchos dolores. Hay una historia triste de un joven bastante productivo, y no solamente era productivo, cumplía todos los mandamientos, que se acercó a Jesús. Y cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, el chico no encontró otra reacción distinta a no seguir a Jesús. Le era imposible. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús, hermano? Para que ella pueda producir a 30, a 60, hay tres monstruos: los afanes de la vida y el engaño. Escuche y reténgalo bien. El engaño de las riquezas serán asuntos que, si entran, van a ahogar.
¿Usted sabe cuál fue el primer pecado en la iglesia? ¿Y usted sabe cuál fue el pecado en la era cristiana? El de Judas. Y el primer pecado de la iglesia, el de Ananías y Zafira. Ambos casos por dinero. Y en ambos casos terminaron como muertos. Ahora mire el tercer punto. Y las codicias de otras cosas. Ay, ay, ay. O sea que yo pensé que era solamente el engaño de la riqueza y los afanes de ese siglo. Las codicias de otras cosas. Ahora, en este momento, usted ahí con su corazón delante de Dios, analice cuántas cosas codicia usted. ¿Sí? Y le voy a mencionar unas elementales, sencillas, que menciona la palabra de Dios, que son vamos a leerlo en Santiago capítulo 4, versículo 2. 1 y 2. Y leemos el 3 si quiere. Santiago capítulo 4, 1, 2 y 3. ¿De dónde vienen? Hermano Elmer, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Repita el 2, por favor, más suave. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Estás luchando con tus fuerzas, porque las codicias lo llevan a uno y nos hacen olvidar de que tenemos un Dios que puede producir en nosotros. Pero, hermano, si usted lee el versículo 4, queda más completa la idea. El versículo 4 te dice algo. Cuando tú eres conquistado por los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, ¿qué dice el 4? Te constituyes ¿en qué? ¿Lo tienen ahí? ¿El 4? No, mírenlo bien. Te constituyes en un alma adúltera. ¿Qué es un alma adúltera? Tiene dos maridos. Dios y los afanes. Entonces, si nos detenemos acá, hermano, encontraremos una respuesta a la pregunta: ¿hay crecimiento en mí? ¿O hay un estancamiento? Y viene lo último, hermanos. A 30, a 60 y a 100. 30, 60 y 100. Nadie sembró 2 granos de arroz y recogió 2 granos de arroz. Nadie sembró 2 granos de café y recogió 2 granos de café. Nadie sembró 2 granos de maíz y recogió 2 granos de maíz. Cuando usted siembra granos de maíz, recoge mazorcas llenas de granos. ¿Qué implica esto, hermano? Que cuando Dios sembró su semilla en nosotros, una semilla, Él quiere ver muchos frutos. Ya, si empezamos por el 30, ubícate en tu vida. Si vas al 60, ubícate en tu familia. Y si vas al 100, ubícate en la iglesia y la proyección que tengas hacia afuera de la iglesia. Me explico y después lo estaremos tocando en un tema más puntual. La primera producción que Dios quiere ver en nosotros es nuestra propia vida, 30. 30 por 1. Es decir, hermano, tu calidad de esposo, tu calidad de padre, tu calidad de hermano en la iglesia está incluida en ese 30%. Ahí debe ser un hombre
donde la palabra sembrada en ti ya han logrado, con el poder que Dios tiene, de convertirte en un marido ejemplar, en un marido del cual su esposa sienta las mejores sensaciones, del cual los hijos hayan recibido el mejor ejemplo. Como hermana, como mujer, ya, si llegaste al 30, eres esa ama que ama su casa, que cuida a sus hijos, que ama a su marido, que es sujeta a su marido. ¿Qué más? Lo hemos leído varias veces, ¿se acuerdan? Que es reverente en su porte, que no es calumniadora. ¿No se acuerdan? Que cuida su casa, maestra del bien, que da buen testimonio. Eso es en el 30. El 60, cuando ya la familia empezamos a ganar. Por haber producido el 30, empezamos a ganar nuestra familia. Y yo casi lloro el día lunes, porque mi ida a La Plata, hermanos, fue una invitación así de repente. Yo iba a ir, pero se obstruyó todo. Pero me llama nuestro hermano Iván, a quien ustedes distinguieron hace unos días. Él se hizo bautizar. La semilla en él nació hace unos 3 meses, 4 meses. Y él me hace llamar porque logró reunir a toda su familia. Hermanos, padres, cuñados, todos. Alrededor de la palabra de Dios. Y cuando fui, efectivamente estaban todos. Reunir a toda nuestra familia alrededor de la palabra de Dios, hágalo. Intente hacerlo. No, si no tienes un buen testimonio no lo vas a lograr. El 30, cuando la familia ve el 30, ellos también quieren. ¿Entiende? Y da gozo, hermanos, porque cuando terminamos la predicación, los familiares sí, hemos visto en usted el cambio, hemos visto en usted el buen padre, el buen esposo, en 4 meses. Si es que han pasado 5. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos ganar a nuestra familia, hermano? Ahora, y la tercera, el 100, ganar a nuestros amigos, producir en la iglesia. Y vamos al punto y al detalle. ¿Quién es el que hace producir? Es Dios, hermano, no eres tú. Soy yo si yo no me enredo en los afanes, en el engaño de las riquezas, ni en las codicias de otras cosas. La palabra va a producir en mí, va a producir en mi hogar y va a producir en mi familia. Hasta ahora hay algo que la está deteniendo. Hasta ahora, hermano, ni siquiera el familiar más cercano a mí quiere seguir a Cristo. Ni siquiera ese familiar más cercano. ¿Por qué será? ¿Brotó? ¿Creció? ¿Produjo? ¿O apenas brotó? Vamos a meditarlo. Y lo último, hermanos. ¿Qué hacer para que entonces esto no sea obstáculo en nuestra vida y verdaderamente pueda continuar Dios el proceso de crecimiento y el deseo de Él producir? Primero, hermano, yo le voy a dar copia de este tema. Con el Señor, lo tengo hace 10 años aquí escrito, así que no hay problema. Usted debe hacer morir lo terrenal en su vida. Segundo, usted debe vestirse de Cristo. Pero escuche este tercero, hermano. Deje que la palabra more en abundancia en usted. Haga el esfuerzo, como Pablo le dice a Timoteo: hijo, esfuérzate en la gracia, esfuércese en la gracia, y usted verá resultados. Esfuércese, hermano, para congregarse, para desear como niño recién nacido de cosa la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque Dios lo plantó, hermano, lo leímos en Amós, y nadie lo va a arrancar.
nadie lo va a arrancar. Si Dios lo plantó, nadie lo arrancará. Ahora, si Dios no lo plantó, o si lo plantó en un mal terreno, tiene que meditar todo esto. Y la siguiente, última lista para ñapa, hermanos. Todos los días, hermanos, de su vida, propóngase crecer. Cada día, ir mejorando en palabras, en trato, en reacciones, en todo, cada día, en intensidad de oración, en intensidad de meditación. Propóngase crecer. Propóngase escuchar con un corazón humilde y rendido ante Dios. Propóngase, escuche esto, estar dentro del reino, no fuera. No salga afuera, que afuera no hay nada para usted. Procure estar siempre en las cosas que son del reino. Afuera asustan. Su trabajo, hermanos, sus amistades, todas, que usted las viva dentro del reino. Sí, a donde usted quiera que vaya, vívalo dentro del reino. No deje que esos enemigos, ¿cuáles enemigos? Los afanes, el engaño a las riquezas y las codicias, no deje que lo enreden. Empiece, si usted está sintiendo que están entrando a su casa, créalo que van a ahogar la palabra de Dios, la van a ahogar. Si usted se está dejando de llevar por los afanes y corre para aquí, corre para allá y esto y lo otro, y trasnocha y suda y se cansa, entienda que eso es el reflejo de que ya el afán o el engaño entró. Ya entró. Ahora, ¿qué va a hacer para que no ahogue la palabra de Dios? Entonces viene el último dato. Santiago capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo dice? 10. 10. Leímos el 1 al 4, ahora saltamos al 10. ¿Cómo dice el 10? Humillado delante de la presencia del Señor y Él os ensalzará. Bien. Reconoce, hermano, que tal vez brotaste y ahí te quedaste, y que Dios quiere ya ver crecimiento, y que Dios quiere ver fruto en tu vida, en tu casa, alrededor de tu familia. Recuerda, hermano, ¿cuál se terminó? A 30, a 60 y a 100. Posiblemente no hemos llegado a uno todavía. A 30. Y no olvide, es el poder de Dios a través de su palabra que puede lograr esto en nosotros. Ella tiene poder para todo esto. Hay obstáculos que quizás las traigan interviniendo. Dedícate a eliminar esos obstáculos. Que Dios los bendiga, hermanos.